¿cuál es el punto de vista suyo y del Ejecutivo respecto a este conflicto entre Rutas de Lima y Municipalidad de Lima? Y en este caso ya son dos peajes que yo me imagino la gente está muy contenta de no pagar, pero ¿cuál es la repercusión y cuál es la mirada que tienen ustedes respecto a este conflicto? Sí, bueno, muy buenas noches, Mónica. En principio, para nosotros esto tiene como dos espacios. El espacio jurídico, sí, en claro, el cual hay un debate constitucional e incluso arbitral también sobre si el contrato es nulo o no lo es, y creemos claro, que y eso dependerá de la sentencia, si es que finalmente... Exactamente. Entonces, la idea es, este es un espacio que creemos que ahí tiene que la justicia hacer su trabajo, sí, claro, y obtener un resultado. El otro espacio, que es el que más nos preocupa a nosotros, es el de la operación y mantenimiento de esta vía de un lado, y de otro lado, que además... ¿En quién recae en ese momento si es que se suspende el cobro de peajes? El concesionario mantiene la obligación, ¿no? Entonces... pese a no cobrar peajes. Pese a no cobrar peaje, ¿no? Este es un contrato que, a diferencia de otros contratos, no tiene una cláusula de compensación, ¿no? O sea, hay contratos en los cuales, si por alguna razón el concesionario deja de cobrar a través del peaje, el Estado o el concedente le paga una... Rutas de Lima tiene que seguir manteniendo la vía. Sí, es su obligación hasta que se resuelva el litigio legal. Entonces, lo importante es que no se degrade la calidad del servicio que se presta ahí, y por eso es importante resolver esta parte jurídica lo más pronto posible para que quede claro bien cuál es el horizonte que le queda. Pero eso depende del Poder Judicial, ¿no? Sin duda. Sin duda, y ahí hay que invocar a que esto se resuelva relativamente pronto. Ahora, en el caso de Conchán, sí hay una ruta alterna, pero se señala que está en malas condiciones. Claro, y le decía que es importante resolver con prontitud esto, porque esta incertidumbre sobre qué hacer con esta vía afecta a los ciudadanos, en términos de que la calidad del servicio de transporte, por ejemplo, el que hay momentos en que se requiere aumentar un carril más, todas estas inversiones que se requieren se afectan por esta incertidumbre. Entonces creo que lo mejor es que la incertidumbre afecta de alguna manera, pero el ciudadano está feliz de no pagar el peaje, hay que decirlo también con claridad, y es una mirada hasta cierto punto política respecto al tema. Ahí está un poco nuestra lectura también, ya en la parte más técnica, y es que los peajes, por definición, están pensados para cubrir, en principio, la operación y el mantenimiento de la vía, en algunos casos también algo de la inversión, pero principalmente operación y mantenimiento. Entonces, sí es importante que los ciudadanos tengan claro que, más allá de la controversia sobre si fue lícito o no este contrato, los peajes sí tienen un propósito, y es asegurar la prestación del servicio en condiciones... ¿Usted ha hablado de ese tema con el alcalde de Lima? Sí. Y hemos quedado que efectivamente esto se resuelva en la vía judicial, digamos, legal, que el problema legal se resuelva, y porque en algún momento sí nos ha preocupado el que se puede interpretar que el problema son los peajes, cuando la verdad la discusión no es sobre los peajes, sino es sobre la legalidad del contrato, que obviamente tiene como contraparte de ingresos. Ahora, Rutas de Lima señala que, por ejemplo, en Puente Piedra, lo que tendría que hacer la municipalidad es ver esa ruta alterna. Y no lo ha hecho, es lo que señalan. Bueno, eso es parte de la discusión legal que tienen que hacer justamente. Ya, pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como ponerse de costado en una situación de esta naturaleza, no es como... Definitivamente no, lo que es que es una vía metropolitana. La alternativa también... Eso lo tengo claro. Y ahí no somos competentes nosotros para intervenir. O sea, digamos, más allá de exhortar a las partes a resolver el problema en el mundo, digamos, jurídico, lo más pronto posible, no somos competentes, no tenemos la competencia legal para intervenir, ¿no? Bueno, vamos a lo que sí tienen competencia, y es que tiene que ver con el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional. Lo que señalan es que sí, en las últimas revisiones se habían notado fallas reportadas, por ejemplo, por Talma, en el punto de la operación de maletas en el aeropuerto, pero lo que falta es un 0.1% según ellos. ¿Cuándo es la fecha, o si ya la tienen determinada, de que se va a abrir este nuevo aeropuerto? Sí, a ver, hay tres intervenciones aquí, Mónica, importantes. La primera es la que tiene que ver con infraestructura propiamente, que es lo que está a cargo de Ocitran. Ocitran ya emitió un informe. Ha dado un visto bueno. 99.99, que es 100%. Es 100%. Efectos prácticos, 100. Okay. Luego hay un componente vinculado a lo que es el suministro de combustibles, que en este caso está a cargo del Ocinermin y en la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Ocinermin está haciendo una serie de pruebas, la Dirección General de Hidrocarburos ha dado un permiso para operación en condición de pruebas y temporal también por 6 meses, me parece que es hasta septiembre.
de forma tal que este tema también, digamos, ya está resuelto con un permiso de la DGH. Entonces, ya son 2 cheques. Claro, queda el tercer cheque. ¿Cuál es el tercer cheque? Que es el que está a cargo nuestro, Sí. y que tiene que ver con la parte de servicios. Y aquí estamos hablando de 2 tipos de servicios. Y si hablamos de porcentaje, ¿cuánto falta para eso? Según usted. Mire, yo le diría que estamos, no me atrevería a hablar de un porcentaje, porque puede ser siempre subjetivo. Lo que pasa es que la referencia son los porcentajes que dan, Sí, digamos, las otras responsabilidades. A donde quiero ir justamente con eso. Creo que estamos bastante bien y bien avanzados en este tema, y por eso le hablaba de los servicios. En los servicios hay 2 componentes. Los servicios propiamente vinculados a la nave, al avión, ¿no? Tanto cuando estaciona como cuando va a despegar, y los servicios asociados al equipaje y a actividades vinculadas más con el pasajero. El primer componente ya está relativamente bien resuelto, el de las naves, que es un problema de seguridad, ya eso se ha resuelto bastante bien. Seguimos hablando del interior del aeropuerto. Seguimos hablando del interior del aeropuerto, Correcto. exacto. Entonces ya eso está bastante bien, se han hecho una serie de ejercicios, pruebas, yo creo que estamos ya ahí bastante bien. Lo que todavía ha estado pendiente es el tema del equipaje. Han habido algunos problemas en las pruebas que se hicieron en el mes de febrero, en ¿Y lo eso de es marzo. responsabilidad de ustedes? No, es responsabilidad, en todo caso, es responsabilidad del LAP y bueno, y de coordinación con las aerolíneas, ¿no? ¿Ese es el 0.1%? No. Es que, vuelvo a repetir, son 3 componentes. En el de infraestructura ya estamos Ok. en 99, no. En servicios... Ya, ¿y es ahí donde cuál es está. el problema? Ahí el problema hoy es el tema de la gestión de maletas, pero, es importante mencionar, esto ha ido mejorando en las últimas semanas de una forma importante, Ya. de forma tal que la semana pasada hemos tenido 2 ejercicios, han salido uno con una tasa todavía alta, la otra ha mejorado mucho. Tenemos un ejercicio este martes y en función del ejercicio este martes es que vamos a tener claro si estamos ya en la posibilidad de plantear una fecha de apertura o no. A diferencia... La fecha, estamos hablando en posibilidad o en escenario, sería el próximo mes, dentro de 2 meses. Lo que no queremos hacer esta vez, a Es que se diferencia han de la vez- postergado 3 veces y la gente está... La verdad se ha postergado una vez, que es la de enero. En realidad, para la percepción de todos, más de una vez. No, está bien, pero... No discutamos sobre eso porque hemos visto varias, por lo menos 2 fechas. Y bueno, es que hay una historia. Ok, bueno. El concesionario puso una fecha porque él quiso ponerla que nunca estuvo en el contrato, pero efectivamente. Ya, eso era diciembre, ya. Después fue enero, después fue enero marzo. es la fecha contractual. Correcto. Entonces, lo que queremos nosotros es, por eso, este martes, en función de las pruebas que se van a hacer este martes, queremos tener ya una evaluación clara del escenario, de cómo están ya las operaciones, de los servicios, que es lo que está faltando. Ya. Y en función de eso, ya vamos a poder lanzar una fecha de común acuerdo con las aerolíneas y con LAP. O sea, vamos a trabajar tanto el Ministerio, LAP y las aerolíneas para poder establecer una fecha que sea lo más pronto posible, pero a la vez también una fecha que nos dé la tranquilidad, a diferencia de lo que pasó anteriormente, que ya estamos en un aeropuerto que está ya cerrando, digamos, todas las evaluaciones que se requieren. Lo más para pronto estar seguros. posible, antes de junio, en mayo, en julio. Yo prefiero esperar al día martes que cerremos Ya, la pero prueba, entonces y ahí le hablemos voy a de dar los una fecha. accesos, porque ahí sí son responsables directamente Sí, claramente. ustedes como Ministerio de Transportes y Sí, los Comunicaciones. accesos están, digamos, tenemos 3 niveles Y la seguridad. de acceso. Entonces, está la solución de corto plazo, que ahí ya está al 100% el tema de los accesos cubiertos. Se refieren a ustedes a los puentes temporales. No, los puentes temporales es el acceso al aeropuerto, pero cuando hablamos de acceso nos referimos a las vías de acceso. Correcto. ¿Ya? Entonces son... Ya, pero vamos de a poco. Ok, vamos. Es decir, estas vías temporales y puentes tienen 2 carriles cada uno, de ida y de vuelta. 12, exacto. La pregunta es si, que esto suele suceder en nuestro tráfico, que es el peor prácticamente en el mundo entero, si se malogra un automóvil para el ingreso o para la salida, no hay ni siquiera un espacio para que ese automóvil, ese vehículo, ¿no?, pueda ser reparado rápidamente y eso generaría un problema mayor. ¿Cómo lo han previsto ustedes? Va a haber una grúa permanentemente en el punto de entrada, que si surgiese un problema que usted plantea, inmediatamente que no es improbable, ¿no? No, para nada. Entonces, O sea, la idea es que por eso va a estar la grúa ahí. O sea, la grúa, 24/7. ahora, ojalá que llegue la grúa si es que se atasca, No, la grúa está a 30 o 40 o 50 metros, dependiendo de dónde ocurre el evento. O sea, la idea es justamente lo que hemos estado viendo, es que puede ocurrir... 15 o 20 minutos en tráfico, aunque sea 81 metros, digamos, cada uno de los... No necesariamente. Pero Usted es bien optimista, pero me imagino que ir como ministro con liebres, abriendo calles, es lo que hago mucho más fácil, ¿no? Lo que hago con mucha frecuencia, Mónica, cuando voy a la zona, voy sin liebre y voy sin circulina, sin nada, para justamente Claro, poder... todavía no lo han abierto, pues, ministro. Todavía no hay está atasco. abierto.
No, O sea, sí, está abierto, está abierto, está abierto. La vía no, está todavía abierta. no hay acceso al nuevo aeropuerto, Bueno, digamos, con la fluidez accedo con la que con- habría en un aeropuerto en las condiciones normales, ¿no? Bueno, lo que ocurre es, si usted mira, el acceso hoy día está desde el mes de agosto listo, se han hecho pruebas de flujo de vehículo. Sin duda, no es una situación No es óptimo, óptima. ¿no? No, sin duda no es óptima. Pero Ok. lo que tampoco creemos es que sea una situación en la cual vamos a estar en una situación peor de la que estamos hoy día en el actual aeropuerto. Si usted va al aeropuerto hoy día, lo que va a ver es una condición muy parecida a la que tenemos con los dos puentes de acceso. Lo que no significa... Bueno, entonces no estamos mejorando, pues si va a ser lo mismo que No, lo claro. que tenemos hoy. Es que justamente ahí viene el tema. Cuando yo entré al ministerio en septiembre del 2023, el puente Santa Rosa, que es donde usted estaba haciendo la pregunta inicialmente, tenía ya tres convocatorias de concurso público fallidas, dos convocatorias, una convocatoria de obra por impuesto fallida, Sí. y había que tomar una decisión rápida, porque la otra opción era simplemente esperar a que el puente estuviera listo y eso nos movía los Yo plazos entiendo perfectamente el trabajo y el esfuerzo que se está haciendo. Hemos escuchado en varias oportunidades al actual gobierno señalar que vienen los problemas anteriores, ya muy bien, pero hoy tienen ustedes la responsabilidad. Así es, exacto. ¿No? Y lo cierto es que tenemos, o vamos a tener probablemente un aeropuerto del primer mundo y los accesos no necesariamente del primer mundo. Sí, son aeropuertos que están los accesos ya están listos, Mónica. ¿Usted cree que son del primer mundo esos accesos? No, no. Oh, ok. De hecho, los Perdón que lo accesos, entendí mal. los accesos al actual aeropuerto tampoco son de primer mundo. No, es O que sea, no sin duda. o sea, el aeropuerto, ¿cuántos años lo tenemos? Pero no solo eso, sino que ahí hay un tema de diseño. Ok. Pero a donde quería ir con esto es lo siguiente. Lo que estamos haciendo es tomando una decisión que resuelve relativamente rápido un problema que se debió haber abordado hace 8 o 10 años y que no se ha resuelto. Cuando llegamos a la gestión, lo que hemos hecho es implementar medidas que nos permitan de forma realista resolver un problema y tener un acceso, efectivamente no es el mejor acceso, pero un acceso que resuelve el problema de llegar al aeropuerto Sí. y salir. Y estamos trabajando para que además ocurra en condiciones seguras, que es el tema de la policía. Ahora, del tema. vayamos a los vehículos que van a transportar a la gente desde distintos lugares de la ciudad hacia el aeropuerto. Estamos hablando de 55, 56 buses. En principio. 56 buses. ¿En cuántos paraderos? Perdón, 56 paraderos y estamos hablando alrededor de unos, son más o menos casi 60 buses. 60. Perdón, ¿cuánto? Sí, 60 buses 60 buses. aproximadamente. Ok, la mayoría salen del sur, hay menos que salen de la Lima moderna y hay algunos, perdón, la mayoría salen de Lima norte, de Lima moderna, algunos otros y algunos puntos del sur. Así están más o menos Sí, Ventanilla. mapeado, Cono ¿no? Norte. Sí, exactamente. Ahora, Esto es en función de un estudio de tráfico de quienes llegan al aeropuerto, ¿no? Ok, esos buses, digamos, van a tener la capacidad para llevar maletas, para tener la tranquilidad de acceder al aeropuerto nuevo. Exactamente. Porque primero se habló de que solamente podía ser un carrión, No, un a ver. equipaje de mano. Entonces, ¿cuál Ahí, era la posibilidad? Los buses van a permitir que las personas puedan llevar maletas pequeñas o hasta maletas de 23 kilos, que es el estándar del aeropuerto, sin ningún problema. Lo que se observa ya en la realidad es que las personas que llegan al aeropuerto hoy no llegan con maletas de 23 kilos en buses. ¿Pueden hacerlo? Sí. Y de hecho las 5 rutas de Aerodirectos también lo van a poder hacer. O sea, sobre eso no hay ningún problema. Van a poder acceder. Y el tema aquí, básicamente, lo que uno observa ya en la realidad es que no es la forma en la que las personas que van con maletas grandes llegan al aeropuerto, pero lo pueden hacer ahí sin ningún problema. Sí, claro, pero tiene que tener el espacio, la seguridad necesarias para poder acceder y son con la decisión que tome cada uno de los pasajeros. Así es, y va a tener Porque los espacios no para hay hacerlo. ninguna posibilidad peatonal. Lo que pasa es que la posibilidad peatonal se refleja, Mónica, desde el puente, de donde están los dos puentes hasta el terminal, hay casi 2 kilómetros de distancia. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar es que los buses del Aerodirecto, en este caso O el sea, ¿van a centro tener que público, caminar 2 kilómetros? No. Estos buses van a dejar a las personas a 250 metros del terminal, tal cual ocurre hoy día en el actual terminal. Correcto. Entonces, y eso es ahí lo que- jalan y su de maletita ahí y con se su van. maleta y entran al aeropuerto, digamos, sin ningún problema. Ahora, el tema de inseguridad, que además es un tema primordial entre todos nosotros, acaban de atacar al Corredor Rojo, ya estamos hablando de transporte formal, ¿no? ¿Cómo van a lograr y garantizar la seguridad para la salida, por ejemplo, vuelos en la noche, entradas y salidas? Se habla de poner policías, hablar con los serenazgos, pero vivimos en Lima y en una ciudad
casi tomada por la delincuencia, ¿no? Bueno, tenemos ahí un convenio con la policía específico para el aeropuerto. Tenemos 144 policías que estamos comprando sus horas de franco y eso lo que va a permitir que tengamos 24/7 en casi 10 puntos a lo largo de las rutas de acceso y salida van a haber Policía Nacional justamente custodiando la seguridad de las personas, ¿no? Eso es algo que estamos implementando. Recién hemos terminado todo el tema del recapeo de las calles, el poner el jardín, las rejas. Entonces, recién estamos ahora diseñando ya con la policía las posiciones en las cuales van a estar ellos para asegurar que no ocurran estos problemas de seguridad. Básicamente hay gente que se acerca a romper vidrios y ese tipo de cosas que claramente... Sí, bueno, atacan con pistola, ¿no? Ya el transporte está atacado, hay extorsión, hay muertes, hay asesinatos. Sí, es una situación sin duda, compleja, pero en el caso ¿no? de lo del aeropuerto, el principal problema no es asaltos a mano armada, digamos, lo que ocurre en algunas otras partes de la ciudad, sino está vinculado básicamente a problemas de seguridad en 4 o 5 puntos donde hay personas de mal vivir que se acercan con piedras y amenazan a los pasajeros y algunas veces incluso han agredido a los pasajeros. Ahora, Ese el es rostro de problema más Lima, social. al salir o entrar del nuevo aeropuerto, es un rostro desfigurado, ¿no? Bueno, ahí estamos hablando de una decisión que se tomó en el 2008. Ajá. Es decir, la decisión de ir por Morales No Juárez- es para tapar, digo que se No. pudo haber hecho algo, ¿no? Sí, y de hecho estamos hablando con el Ministerio de Vivienda para ver si puede implementarse un programa de vivienda social en las zonas para ir mejorando un poco también la parte más paisajista de la entrada y la salida de la ciudad, ¿no? Estamos poniendo unos murales que van a permitir, vamos a tener con imágenes de zonas turísticas del Perú, pero siempre tenemos el Callao está mejorando, estamos haciendo una inversión importante conjuntamente con el alcalde del Callao, el alcalde provincial, para mejorar las O sea, calles. usted garantiza que hay seguridad en el ingreso y la salida al nuevo aeropuerto. Exactamente, estamos O sea, justamente ¿hay para algún eso. tipo de coordinación, y estamos hablando del Ministerio del Interior, pero también de un ex ministro del Interior que ahora es jefe de la Oficina General Intergubernamental de Monitoreo del Despacho Presidencial, que es el señor Juan José de Santibáñez? ¿Coordina también con él? No, porque las coordinaciones con él son de otro tipo. De otro tipo. Están vinculadas Digamos, más al una tema de persona que además fue censurada por el Congreso, pero está ahí. Bueno, o sea, es un asesor de la Presidencia de la República y nosotros coordinamos con él todos los temas que tienen que ver con, entre otras cosas, seguridad ciudadana. Pero, y al ministro del Interior se le ve poco, a este ministro se le ve poco. Y no, con él coordino, de hecho Sí. estaba en la mañana justo coordinando una serie de temas vinculados al tema de la interceptación de llamadas que se utilizan para situaciones extorsivas. Pero no, con él tenemos coordinado justamente la intervención de los 144 ¿Qué pasa con las motos? Porque evidentemente su cartera también regula el registro de trabajadores de delivery, Sí. ¿no? Y aquí se habló mucho, ¿no? La propia presidenta, ¿no? En un discurso ha señalado que de todas maneras se les va a detener, pero no hay cómo. O sea, no tiene la potestad todavía la policía de detener a un segundo pasajero en la policía, en la moto, Bueno, en la moto lineal. Lo que se ha hecho se ha establecido que en las zonas de emergencia solamente puede haber una persona en una moto lineal. Y de hecho, ya hoy día esa norma está vigente. Es decir, si 2 personas están en una moto, la policía puede detenerlo y llevarlo a la comisaría. O sea, ya hoy Tiene día... las herramientas para hacerlo. Sí, o sea, existe la norma, ya está ahí vigente, la policía solo tiene que detener a la persona y llevarla a la comisaría e indagar pues, si tiene algún tipo de antecedente penal o alguna situación que, digamos, convierta a esta persona o a estas personas en pasibles de ser, digamos, evaluados por la comisión de un delito. Ese es de un lado, ¿no? Entonces, en situaciones de emergencia no va a haber posibilidad de que hayan 2 personas en una misma moto lineal. Cuando no haya situación de emergencia, sí lo podrá haber. Pero la otra cosa que hemos sacado es una Bueno, norma... he visto en la noche, si yo salgo en la noche de acá, ¿no? A más de uno que va en... Bueno, es trabajo a justamente... 2 en la moto sin ningún problema, ¿no? Ahí es importante que la Policía Nacional refuerce su trabajo para que eso no ocurra. O sea, la norma ya existe. O sea, ya no hay... Nosotros estamos llenos de normas, ¿no? El problema es que se ejecuten. Bueno, la policía está haciendo un trabajo, creo, importante de detención de criminales. Ahora acaba de hacer justamente unos acuerdos con juntas vecinales. O sea, yo creo que... ¿Usted vamos cree a que estamos comenzar. más seguros? Yo creo que lo que estamos es trabajando de cara a una estrategia de largo plazo para resolver el problema. Se lo digo porque también tiene que ver con la inseguridad. Por ejemplo, el tráfico horroroso que hay en Lima, se Sí. ve mayores opciones a un delincuente para actuar en una situación de esa naturaleza. Y sí tiene que ver, de alguna manera, con el ministro del Interior, pero tiene que ver con el ministro de Transportes y Comunicaciones. Y por eso es que, si usted observa, hace un mes hemos iniciado, un mes y medio, hemos iniciado una reforma del transporte urbano muy importante. Desde hace 21 años, las empresas de transporte formal tenían permisos cada 6 meses. ¿Y ahora?
Ahora, a raíz de una decisión que hemos tomado conjuntamente con la DATU en el gobierno, 5 años cuando menos. Y si tienen inversión en equipos con gas natural vehicular o eléctrico, pueden llegar hasta 15 años. Entonces la idea es formalizar al transporte en el sentido de darle estabilidad de sus inversiones. Y ahora estamos trabajando ya todo un proceso que lo hemos debatido además con los mismos gremios de transporte para pasar el proceso de formalización de los trabajadores, básicamente de los conductores, que también es un tema importante. Y la otra es un esquema de regulación de esas tarifas para poder tener un estándar de transporte urbano como debería tener una ciudad de Lima con la cantidad de gente que tenemos acá. ¿Cuándo termina la carretera central? En principio, Solo para terminar, deberíamos comenzar la obra hacia inicios del próximo año, en el primer trimestre. El 26. El 26. Cuando ustedes ya están por irse. Sí, pero comenzaremos la obra ahí. El cálculo es más o menos hacia el 2032 que debería terminar toda la obra. Pero comienza, ahora en el primer trimestre comienza el túnel que sale desde Prialé hasta la Avenida La Molina, que es un túnel de casi 6 kilómetros de longitud. Muy bien. Que va a resolver una parte importante del tráfico también.